En la clínica diaria de pequeños animales son frecuentes los casos de otitis, los cuales se presentan como un desafío dado la multiplicidad de causas y factores que propician su aparición. Podemos definir la otitis como una inflamación del canal auditivo. Son muchos los factores intervinientes. Los más frecuentes suelen ser alteraciones de temperatura y humedad a nivel del conducto auditivo, alteraciones anatómicas, tales como las orejas caídas, común en ciertas razas, o por diferentes enfermedades sistémicas. Si bien no son indicadores de la enfermedad, proveen condiciones necesarias para que se instalen algunos de los agentes desencadenantes. Esto lleva a que, para que se logre un tratamiento exitoso, se deban identificar los diferentes factores primarios, predisponentes y perpetuantes en cada caso, los cuales son en mayor parte los culpables de las recidivas de las otitis. Dentro de los factores primarios o iniciadores existen algunos ácaros, como Otodectes, Demodex, Sarcoptes, también pulgas, reacciones inflamatorias, cuerpos extraños, hongos como dermatofitos, seborreas primarias o secundarias, enfermedades autoinmunes, hipersensibilidad como atopías, alergias alimentarias, hipersensibilidad por contacto, enfermedades endocrinas como hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo y tumores. Los factores predisponentes son aquellos que no causan por sí solo la enfermedad, sino que los vuelve más susceptibles. Aquí se puede enumerar las razas, debido a que algunas, por su conformación anatómica, como en el caso del Sharpei, canales auditivos estenóticos, caniche, conducto auditivo con mucho pelo, Basset, orejas largas y pendulosas, o el Cocker, orejas cóncavas y peludas, son propensas a padecerla. También la humedad excesiva de las orejas y enfermedades sistémicas, cualquiera que cause inmunosupresión, entran dentro de este grupo. Y los perpetuantes son bacterias tales como Staphylococcus, común en los casos de otitis aguda, Pseudomonas, Proteus, frecuentes en casos de otitis crónicas, levaduras como Malassezia, Candida albicans, también cambios patológicos progresivos y predisposición de otitis media. Los objetivos del trabajo son determinar los posibles factores intervinientes en la presentación de dicha patología, mediante el empleo de una correcta anamnesis, la cual nos permita recaudar la mayor cantidad de datos posibles por parte del propietario sobre el paciente y de su entorno. Utilizar diferentes herramientas que estén al alcance, como métodos clínicos y o complementarios, para llegar a un diagnóstico certero. Evaluar el paciente y determinar cuál será el tratamiento que mejor se adecue para este caso en particular. El caso que se abordó correspondía a un paciente del sexo hembra de 12 años de edad de raza indefinida, la cual venía a la consulta porque presentaba molestias a nivel de ambas orejas. Al hablar con la propietaria, comentó que ya había sido tratada anteriormente con gotas óticas, las cuales eran efectivas, pero al mes o 2 meses volvía a repetirse el cuadro. Indagando un poco, se preguntó si le hicieron algún tipo de estudios, a lo cual respondió que nunca le tomaron una muestra. También se preguntó por la presencia de ectoparásitos, a lo cual dio a conocer que el animal solía tener pulgas y que era alérgico a la picadura de estas, que las trataba con pipetas, pero que las seguía encontrando, por eso decidió utilizar un collar antipulgas, pero que él mismo le generaba alergias y por eso se lo retiró. En la inspección, la paciente sacudía la cabeza constantemente y se rascaba. Se observó una coloración rojiza y lesiones productos del rascado. Se constató la presencia de líquido y con un otoscopio se vio la presencia de secreciones purulentas, pero no se encontraron cuerpos extraños ni alteraciones del conducto auditivo. Al seguir con la inspección en la región del cuello, se vio zonas depiladas y con pelos rotos, acompañada de coloración
rojiza que coincide con lo manifestado anteriormente sobre las alergias al collar, pero también son lesiones compatibles con algún tipo de micosis. Con respecto a las pulgas, no se constató la presencia de estas, pero la dueña expresó que días anteriores y en concordancia con el desarrollo del cuadro, el animal sí las presentaba, por lo que decidió darle un baño con productos antipulgas, los cuales explicaría su ausencia. También se nota la presencia de lesiones compatibles con picadura de estas a nivel de vientres y zonas concomitantes. A través de anamnesis también se descartó antecedentes de algún tipo de enfermedad autoinmune, de inmunosupresión o alergia alimentaria, las cuales, como se nombró anteriormente, también son desencadenantes de esta patología. Así, con la historia clínica y acompañada de una buena anamnesis, lo que se buscó fue recabar la mayor información posible para poder identificar los cuadros que podrían estar interviniendo en la presentación de esta patología. La problemática surge desde los diferentes escenarios que se les generan a los médicos veterinarios en este tipo de casos, ya sea porque llegan pacientes con otras patologías acompañadas por las otitis o pacientes que ya han sido tratados anteriormente sin un diagnóstico previo de las causales, lo cual lleva a que tiempo después se vuelva a presentar la enfermedad. Por eso se hace tanto hincapié en la identificación de estos factores, teniendo en cuenta que muchos de los estudios confirmatorios de estos son costosos y pueden no estar al alcance del propietario, lo cual lleva al médico veterinario muchas veces a recurrir a otros métodos no tan exactos, lo que genera obstáculos a la hora de diagnosticar de manera correcta, porque de no hacerlo se caen en los tratamientos paliativos que a la larga terminan siendo onerosos para el propietario y pueden poner en juicio el criterio profesional del médico veterinario. Con la información recabada anteriormente, se llegó a los posibles diagnósticos presuntivos. Por un lado, que por la presencia de pulgas y sumado el agravante de que el animal es alérgico a las picaduras de estas, puede ser un factor que desencadene la otitis. Por otro lado, la reacción alérgica que presentó el animal ante determinados productos antipulgas llevaría a sospechar de una posible hipersensibilidad por contacto. A su vez, las lesiones que presentaba a nivel del cuello podrían ser compatibles con algún tipo de micosis. A fin de confirmar o descartar algunos de estos diagnósticos presuntivos, se deberían realizar estudios complementarios, dentro de los cuales podríamos citar hisopado para un posterior cultivo y antibiograma, un raspado cutáneo para un posterior análisis, un test de alergia canina, en lo posible, para determinar sensibilidad del paciente hacia alguno de los componentes de los productos antipulgas, así como también a las picaduras de estas. Todo esto es muy importante para poder llegar a un diagnóstico certero de la causa primaria que desencadena la otitis e indicar un tratamiento adecuado. Los posibles tratamientos podrían ser, en el caso de la micosis, otológicos con distintos principios activos, dentro de los cuales podríamos citar nistatina, miconazol, clotrimazol. Otras alternativas también podrían ser cremas que contengan antibióticos, antiinflamatorios, antialérgicos, antipruriginosos, anestésicos y antimicóticos. En caso de alergia a las picaduras de pulgas, el fipronil, la imidacloprida y la selamectina funcionan muy bien. En cuanto al ambiente, las alternativas que se propusieron fueron clorpirifos y cipermetrina, entre otros piretroides. También es útil la realización de baños y la colocación de antiparasitarios externos. En este caso en particular, el paciente tuvo inconvenientes con algunos collares, por lo que se recomendó probar con otro collar que contenga imidacloprid, el cual contribuye al control de la alergia a las picaduras de pulgas. Una vez expuestas las diferentes alternativas a la propietaria, la misma comentó de que muchos de estos diagnósticos y tratamientos no los podía costear, por lo que se buscó una alternativa económica para tratar de resolver el problema. En primera instancia, ante la sospecha de la alergia, se le indicó retirar el collar. A la hora del tratamiento contra las pulgas, lo que se recomendó fue la desinfección ambiental con Ectol, que también podría ser utilizado como baño en la mascota. Una vez terminado esto, se le realizó la limpieza y la asepsia del pabellón auricular a fin de evitar complicaciones. En una posterior consulta, la cual se realizó aproximadamente 2 semanas después de la primera visita, y con la aplicación de estos tratamientos, se vieron mejorías
en cuanto a las lesiones que presentaba a nivel del cuello. La propietaria también manifestó que hubo una disminución de la frecuencia del rascado. Si bien en este caso no se pudieron realizar los diagnósticos complementarios correspondientes, es importante que el clínico pueda utilizar todas las herramientas que estén a su alcance para poder llegar a un diagnóstico certero cuando no tiene la oportunidad de realizar los diagnósticos complementarios, o realice la correspondiente derivación a otros colegas especialistas para el trabajo en conjunto que es tan importante en esta profesión.